El bebé del millonario era ciego. Todos los médicos lo confirmaron. Daño grave en el nervio óptico. Sin esperanza de recuperación. Pero cuando la nueva niñera, Keisa Thompson, miró a los ojos a Benjamin Ashcroft, de 6 semanas, vio algo que le heló la sangre. Señora Ashcroft, necesito hablar con usted sobre Benjamin, dijo con urgencia al tercer día. Creo que podría no ser ciego. El rostro de Miranda Ashcroft pasó de la confusión a la esperanza y luego a la ira. Keisa, los mejores médicos del país lo examinaron. Todos confirmaron que es ciego. ¿Qué te hace pensar que sabes más? Pero Keisa había estado observando. Había visto a Benjamin seguir juguetes con la mirada. Seguir un puntero láser. Coger el sonajero rojo en lugar del azul. Cosas que los bebés ciegos simplemente no podían hacer. Al principio, la familia la ignoró. ¿Cómo podía una niñera sin formación ver lo que los especialistas no veían? Pero cuando Keisa les mostró los vídeos que había estado grabando, todo cambió. Benjamin podía ver. Siempre había podido ver. El diagnóstico fue completamente erróneo. Pero la verdad era mucho más siniestra que un simple error médico. 3 meses después, una denuncia anónima a la Junta Médica reveló la impactante realidad. El doctor Ramírez había recibido pagos de una empresa de dispositivos médicos para diagnosticar erróneamente a bebés sanos como ciegos y así crear una base de datos de candidatos para ensayos clínicos. Benjamin fue uno de los 11 bebés diagnosticados erróneamente deliberadamente en un fraude millonario. Y si Keisa no hubiera confiado en su vista y su valentía, los Ashcroft quizá nunca habrían sabido que su hijo podía ver. El hijo recién nacido del millonario era ciego. Todos lo sabían, los médicos lo habían confirmado. Los especialistas le habían hecho todas las pruebas imaginables y habían dado el diagnóstico devastador de que el pequeño Benjamin Ashcroft nunca vería el rostro de su padre ni la sonrisa de su madre ni el brillante cielo azul ni nada que las personas videntes daban por sentado como experiencia básica de ser humano en un mundo lleno de belleza visual e información. Pero Keisa Thompson, la niñera recién contratada que llegó a la mansión Ashcroft una lluviosa mañana de martes con una maleta maltratada que contenía todo lo que poseía y un corazón lleno de desesperada esperanza de que este trabajo finalmente le brindara la estabilidad que necesitaba para escapar del ciclo de pobreza que había atrapado a su familia durante 3 generaciones. Miró a ese bebé a los ojos durante su primer turno y vio algo que le heló la sangre con el terrible conocimiento de que todo lo que la adinerada familia creía sobre su hijo era una mentira. Señora Ashcroft, necesito hablar con usted sobre Benjamin, dijo Keisa con urgencia durante su tercer día de trabajo, incapaz de seguir callando lo que había observado a pesar de saber que desafiar a los expertos médicos y la narrativa familiar sobre la condición de su hijo podría costarle el puesto mejor pagado que jamás había tenido y podría tildarla de loca o incompetente, cuyas opiniones deberían ser desestimadas por personas con mucha más educación y recursos que ella. ¿Qué pasa con Benjamin? ¿Ha pasado algo? ¿Está enfermo? Respondió Miranda Ashcroft con la ansiedad constante de una madre cuyo hijo ya ha sido diagnosticado con una enfermedad devastadora y que vive con el temor constante de que surjan problemas adicionales que agraven la tragedia de tener un bebé que nunca vería. No, no está enfermo, de hecho, creo que no está ciego, anunció Keisa mientras observaba cómo el rostro de Miranda alternaba rápidamente entre confusión, esperanza, ira y desdén defensivo mientras procesaba la afirmación imposible de una empleada doméstica que llevaba trabajando para la familia menos de una semana y que aparentemente creía saber más que los múltiples oftalmólogos y pediatras que habían examinado a Benjamin exhaustivamente. Keisa, aprecio que te preocupes por Benjamin, pero te aseguro que definitivamente está ciego. Lo hemos llevado a los mejores médicos del país y todos confirmaron que tiene una hipoplasia severa del nervio óptico que le impide ver. Explicó Miranda con la paciencia forzada de quien trata con una persona bien intencionada pero ignorante que no entiende las complejidades médicas. Sé que probablemente notaron que giraba la cabeza hacia sonidos o fuentes de luz, pero esas son solo respuestas reflejas que no indican visión real. Los especialistas nos explicaron todo esto con gran detalle. Su rechazo a la observación de Keisa fue inmediato y rotundo, respaldado por una experiencia acreditada que tenía mucho más peso que las intuiciones de personal contratado sin formación médica ni conocimiento científico de la ceguera y sus diversas manifestaciones. Señora Ashcroft, con todo respeto, no creo que sean respuestas reflejas, creo que Benjamin sigue objetos con la vista de una forma que los bebés ciegos no hacen, insistió Keisa a pesar de las claras señales de que Miranda quería terminar esta conversación. Lo he estado observando con mucha atención durante los últimos 3 días y he notado que cuando muevo juguetes lentamente por su campo de visión, sus ojos los siguen con fluidez en lugar de hacer los movimientos oculares aleatorios que suelen hacer los bebés ciegos.
Y esta mañana, cuando le sostuve un sonajero rojo a su izquierda y uno azul a su derecha, siempre agarró el rojo, lo que sugiere que no solo ve los objetos, sino que también distingue colores y toma decisiones basadas en preferencias visuales. Sus detalladas observaciones demostraron que había estado prestando mucha atención a las respuestas de Benjamin en lugar de hacer suposiciones casuales e infundadas. Pero la expresión de Miranda había pasado del desdén de la paciente a algo más parecido a la ira por ver el trauma médico de su familia cuestionado por alguien que no tenía derecho a cuestionar diagnósticos profesionales ni a dar falsas esperanzas sobre una condición que los especialistas habían confirmado como permanente. Irreversible. Creo que estás viendo patrones que en realidad no existen porque quieres creer que Benjamin no tiene una discapacidad, respondió Miranda con frialdad. Es una tendencia humana natural, pero no ayuda y, de hecho, es bastante doloroso que sugieras que, de alguna manera, hemos pasado por alto signos obvios de visión cuando hemos estado buscando desesperadamente cualquier indicio de que el diagnóstico pudiera ser erróneo. Si Benjamin pudiera ver, ¿no crees que sus propios padres se habrían dado cuenta? ¿No crees que los médicos que lo examinaron lo habrían detectado? ¿Qué te hace estar tan segura de haber descubierto algo que todos los demás pasaron por alto? El desafío en la voz de Miranda transmitía que consideraba las afirmaciones de Keisa un exceso de confianza delirante o un intento manipulador de hacerse más valiosa presentándose como una persona con un conocimiento especial de la condición del niño. Keisa sintió que su convicción inicial flaqueaba ante el peso del desdén de Miranda y su propio reconocimiento de que, en efecto, presumía de saber más que los expertos acreditados basándose únicamente en 3 días de observación. No puedo explicar por qué los médicos no lo vieron, y quizá me equivoque por completo con lo que observo, admitió Keisa mientras luchaba contra el instinto de simplemente ceder y aceptar que debía estar malinterpretando las respuestas de Benjamin. Pero he atendido a muchos bebés en mis puestos anteriores, incluyendo a 2 bebés que eran ciegos, y los movimientos oculares de Benjamin y sus respuestas a los estímulos visuales son completamente diferentes a los que observé con esos niños. No pretendo darle falsas esperanzas ni afirmar que sé más que los especialistas. Solo le pido que considere la posibilidad de que el diagnóstico haya sido erróneo o que la condición de Benjamin haya cambiado desde que lo evaluaron inicialmente hace 6 semanas, cuando sus nervios ópticos aún se estaban desarrollando. Su petición pasó de afirmar certeza sobre la visión de Benjamin a simplemente solicitar que Miranda permaneciera abierta a la posibilidad de que una evaluación posterior revelara resultados diferentes a los que indicaba el diagnóstico inicial. Y algo en su genuina preocupación y sus cuidadosas observaciones penetró la ira defensiva de Miranda lo suficiente como para crear una pequeña oportunidad para reconsiderar. Los médicos dijeron que su tipo de daño en el nervio óptico no mejora ni se resuelve espontáneamente, así que, aunque inicialmente hubiera cierta incertidumbre sobre el diagnóstico, nada habría cambiado en las 6 semanas transcurridas desde que lo evaluaron, respondió Miranda. Pero su tono había pasado de una indiferencia absoluta a algo más parecido a una reticencia a considerar la remota posibilidad de que Keisa hubiera notado algo que valiera la pena investigar. Sin embargo, supongo que no estaría de más que lo evaluaran de nuevo para confirmar que el diagnóstico sigue siendo preciso y descartar cualquier posibilidad de que se nos escape algo. Llamaré al Dr. Ramírez mañana y programaré una cita para una nueva evaluación. Pero quiero que entienda que hago esto para demostrarle que el diagnóstico es correcto, no porque realmente crea que Benjamin ve. Lo último que necesito es volver a ilusionarme solo para que se desvanezcan cuando los médicos confirmen lo que ya sabemos. Su acuerdo para realizar una evaluación adicional se presentó como un favor a Keisa, más que como una genuina apertura a la posibilidad de que el diagnóstico original pudiera haber sido erróneo. Sin embargo, Keisa aceptó la victoria limitada y decidió documentar las respuestas visuales de Benjamin de forma más sistemática durante los días siguientes para poder presentar pruebas concretas, en lugar de meras impresiones subjetivas, cuando la familia se reuniera con el oftalmólogo. Durante la semana anterior a la cita programada, Keisa dedicó horas a observar atentamente a Benjamin y a realizar pruebas informales de sus capacidades visuales utilizando juguetes, objetos y sus propios movimientos para comprobar si sus respuestas eran coherentes con la visión o si, en realidad, había estado malinterpretando las conductas reflejas como seguimiento y alcance intencionados. Señor Ashcroft, ¿le importaría observar a Benjamin conmigo unos minutos? Quiero mostrarle algo, pidió Keisa al encontrar a Damien Ashcroft trabajando en su oficina en casa la noche anterior al examen ocular programado. He estado documentando sus respuestas a los estímulos visuales toda la semana, y creo que debería ver esto antes de la cita de mañana para que pueda describirle estos comportamientos al médico. Su invitación fue un intento estratégico de reclutar al padre de Benjamin como aliado, quien podría estar más dispuesto que Miranda a considerar las pruebas que cuestionaban el diagnóstico establecido,
y ella había observado que Damien parecía más reservado emocionalmente sobre la ceguera de su hijo, de maneras que podrían reflejar un dolor más profundo que estaba reprimiendo, o alternativamente, un menor interés en mantener la narrativa que se había construido en torno a la discapacidad de Benjamin. Keisa, mi esposa me contó su teoría de que Benjamin no es realmente ciego, y aunque agradezco su atención a nuestro hijo, coincidió con Miranda en que probablemente esté malinterpretando los comportamientos normales de un bebé como evidencia de visión, respondió Damien con cansancio. He pasado incontables horas observando a Benjamin, buscando cualquier señal que pudiera ver, y nunca he observado nada que contradiga el diagnóstico que recibimos de múltiples especialistas. ¿Qué te hace estar tan seguro de notar algo que su propio padre no ha visto, a pesar de tu desesperado deseo de encontrar exactamente lo que afirmas haber descubierto? Su pregunta fue a la vez un desafío a la credibilidad de Keisa y un reconocimiento implícito de su propio deseo desesperado de creer que su hijo no era ciego, y Keisa percibió la vulnerabilidad bajo su fachada escéptica. Creo que quizá no lo has visto porque no lo esperas, sugirió Keisa con suavidad. Una vez que todos aceptaron el diagnóstico como una verdad definitiva, probablemente dejaste de buscar pruebas que pudieran contradecirlo porque no querías torturarte con falsas esperanzas. Pero llegué a la situación sin esa historia y sin la inversión emocional que implicaba mantener el diagnóstico, así que pude observar las respuestas de Benjamin con una perspectiva fresca, sin el filtro de suposiciones sobre lo que los bebés ciegos pueden o no hacer. Por favor, obsérvalo conmigo durante 5 minutos. Si no ves lo que yo veo, aceptaré que estoy equivocada y no volveré a mencionarlo. Su petición de solo 5 minutos de su atención concentrada fue mínima y Damien no pudo negarse razonablemente, así que la siguió hasta la habitación del bebé, donde Benjamin yacía en su cuna, con aspecto alerta y contento. Bien, observa sus ojos con atención mientras muevo este juguete por su campo visual, le indicó Keisa mientras sostenía una jirafa de peluche de colores brillantes y la movía lentamente de izquierda a derecha a unos 30 centímetros de la cara de Benjamin. Los ojos del bebé se fijaron en el juguete y lo siguieron con suavidad a lo largo de todo el arco de movimiento, luego volvieron a la izquierda cuando Keisa cambió de dirección, demostrando una atención visual intencionada que parecía completamente incompatible con el diagnóstico de ceguera. Eso sí parece que está siguiendo el juguete, reconoció Damien con una voz que mezclaba asombro y miedo ante la posibilidad de atreverse a esperar que el devastador diagnóstico fuera erróneo. Pero no podría ser simplemente que gira la cabeza hacia el sonido de tu voz o hacia el movimiento del aire del juguete. Su pregunta buscaba una explicación alternativa que lo protegiera de una esperanza que podría resultar una cruel ilusión, pero Keisa ya tenía preparada una respuesta para esa previsible objeción. Eso mismo pensé yo al principio, así que hice esta prueba. Sacó un puntero láser y apuntó al pequeño punto rojo en la pared junto a la cuna, luego lo movió lentamente en círculos y ochos mientras los ojos de Benjamin seguían la luz en movimiento con una evidente atención visual que no podía explicarse ni por el sonido ni por el movimiento del aire, ya que el láser era completamente silencioso y no producía ningún estímulo táctil. Dios mío, susurró Damien mientras observaba a su hijo seguir el punto láser con un inconfundible seguimiento visual. Puede ver. De verdad que puede ver. ¿Cómo es posible si varios médicos confirmaron que sus nervios ópticos estaban demasiado dañados para transmitir información visual? Su pregunta era a la vez una expresión de alegría ante la posibilidad de que su hijo no fuera ciego y de confusión y enojo por cómo se había podido cometer un diagnóstico tan erróneo cuando la familia había consultado con los mejores oftalmólogos pediátricos del país. No sé cómo cometieron este error los médicos, pero lo que sí sé es que Benjamin está mostrando respuestas visuales claras que debemos documentar y compartir con el Dr. Ramírez mañana, respondió Keisa mientras sacaba su teléfono para grabar un vídeo de Benjamin siguiendo el láser, alcanzando juguetes y respondiendo a estímulos visuales de maneras que contradecían definitivamente el diagnóstico de ceguera. He estado grabando estas observaciones toda la semana y tengo unos 20 vídeos que muestran respuestas visuales consistentes en diferentes momentos del día y con distintos tipos de estímulos. Sea cual sea el diagnóstico inicial, ya sea que fuera erróneo desde el principio o que su condición haya mejorado drásticamente en las últimas 6 semanas, la realidad actual es que su hijo puede ver y que ha podido ver durante al menos la semana que lo he estado observando, y probablemente durante más tiempo. Su forma tan directa de comunicar la extraordinaria noticia ayudó a Damien a procesar las implicaciones del descubrimiento que transformaría por completo su comprensión del futuro de su hijo y de su familia. Se sintió abrumado por emociones que iban desde el alivio eufórico hasta la ira furiosa por los meses que habían pasado de luto por la ceguera de su hijo, cuando aparentemente nunca había sido ciego o había recuperado la visión que los médicos habían declarado imposible de restaurar. Miranda necesita ver esto de inmediato, declaró Damien mientras sacaba el teléfono para llamar a su esposa.
Está en su club de lectura, pero necesita volver a casa ahora mismo porque esto lo cambia todo y debemos procesarlo juntos antes de la cita de mañana. Cuando Miranda llegó a casa 30 minutos después, al principio se puso a la defensiva y se resistía a ver los vídeos que Keisa y Damien insistían en mostrarle, como si confirmar que Benjamin podía ver fuera, de alguna manera, una traición a los meses de duelo y adaptación que habían invertido en aceptar su ceguera. No entiendo cómo es posible, repetía Miranda mientras veía un vídeo tras otro de Benjamin mostrando respuestas visuales inconfundibles. La doctora Chen dijo que su hipoplasia del nervio óptico era grave y bilateral, y que no había ninguna posibilidad de visión funcional. ¿Cómo pudo estar tan equivocada? ¿Cómo pudieron varios especialistas examinarlo y todos llegar a la misma conclusión incorrecta? Sus preguntas sobre cómo se había producido el diagnóstico erróneo eran importantes, pero también desviaban la atención del ajuste emocional más inmediato con la realidad de que su hijo podía ver y que toda la narrativa que había construido sobre la crianza de un niño ciego y sobre su futuro limitado se había basado en premisas falsas. Señora Ashcroft, sé que esto es increíblemente desconcertante y confuso, pero creo que ahora mismo lo más importante no es averiguar cómo ocurrió el error, sino celebrar que Benjamin pueda ver y asegurarnos de que el examen de mañana confirme lo que todos observamos, intervino Keisa con suavidad. Puede enojarse con los médicos más tarde, pero esta noche quizá debería alegrarse de descubrir que su hijo no tiene la discapacidad que creía que tenía y que su futuro está lleno de posibilidades que creía imposibles. Su replanteamiento de la situación, pasando de un problema por resolver a un regalo por celebrar, ayudó a Miranda a pasar de su confusión defensiva a una auténtica liberación emocional. Empezó a llorar de alivio y alegría al descubrir que su hijo de 6 semanas podía ver su rostro, experimentar la belleza visual y no enfrentaría los profundos desafíos que la ceguera le habría creado a lo largo de su vida. Gracias, Keisa, sollozó Miranda mientras abrazaba a la niñera que solo llevaba una semana trabajando para la familia, pero que ya había transformado sus vidas gracias a sus cuidadosas observaciones y su disposición a desafiar los diagnósticos establecidos a pesar de los riesgos profesionales y personales de contradecir a los expertos médicos y a los empleadores adinerados. Gracias por prestar atención, por confiar en tu instinto y por no rendirte cuando descarté tus preocupaciones. Nos has devuelto el futuro de nuestro hijo, y no sé cómo podremos agradecerte lo suficiente por ese regalo. Su gratitud era genuina y abrumadora, pero también implicaba la incómoda insinuación de que Keisa, de alguna manera, había rescatado a Benjamin cuando la realidad era más compleja. El bebé nunca había perdido la visión o la había recuperado por sí solo, y el papel de Keisa se había limitado a notar lo que debería haber sido obvio para todos si lo hubieran estado buscando, en lugar de aceptar la opinión experta sin cuestionarla. La cita con el doctor Ramírez a la mañana siguiente fue tensa e incómoda, ya que los Ashcroft presentaron sus vídeos de las respuestas visuales de Benjamin y exigieron una explicación de cómo pudo haber ocurrido un diagnóstico tan erróneo, cuando el médico había examinado a su hijo cuidadosamente y había consultado con otros 2 especialistas antes de darle la devastadora noticia de su ceguera. No entiendo qué veo en estos vídeos, admitió la doctora Ramírez mientras veía imágenes de Benjamin rastreando juguetes y siguiendo puntos láser. Según mi examen de hace 6 semanas, este niño no debería tener visión funcional, y sin embargo, demuestra claramente una atención visual y un seguimiento que son completamente incompatibles con el diagnóstico que le di. Permítame examinarlo de nuevo para ver si puedo determinar qué sucede. Su reexamen de Benjamin reveló que sus pupilas respondían con normalidad a la luz, que sus ojos seguían los objetos con fluidez, que mostraba una atención visual adecuada para su edad y que no había signos evidentes de la hipoplasia grave del nervio óptico que había documentado en su examen inicial 6 semanas antes. Esto es extraordinario, nunca había visto algo así en 25 años de oftalmología pediátrica, declaró la doctora Ramírez mientras revisaba sus notas del examen inicial. Según mi documentación de hace 6 semanas, Benjamin tenía hipoplasia bilateral del nervio óptico con un subdesarrollo grave de los discos ópticos, lo que debería haberle impedido la visión funcional. Pero mi examen de hoy muestra nervios ópticos completamente normales, sin evidencia de hipoplasia ni ninguna otra anomalía estructural. O bien cometí un error catastrófico en mi examen inicial, lo cual parece improbable dado que otros 2 especialistas confirmaron mis hallazgos, o bien ha ocurrido algo imposible. Sus nervios ópticos se han regenerado o desarrollado con normalidad a pesar de estar gravemente dañados inicialmente. Sinceramente, no sé qué explicación es más plausible o más preocupante. Su confesión de confusión médica y su reconocimiento de que cualquiera de las 2 explicaciones, error del examinador o regeneración espontánea,
parecía casi imposible, generó un momento de vértigo en el que los Ashcroft se dieron cuenta de que tal vez nunca comprenderían del todo qué había sucedido con el diagnóstico de su hijo y su visión actual. Doctor Ramírez, con todo respeto, me preocupa menos el misterio médico de cómo sucedió esto que el hecho de que mi hijo pasó las primeras 6 semanas de su vida siendo tratado como ciego cuando aparentemente podía ver, y que si nuestra niñera no hubiera notado sus respuestas visuales, podríamos haber seguido tratándolo como discapacitado durante meses o años mientras se ignoraban sus capacidades reales, declaró Damien con una ira apenas contenida. Ya sea que usted cometiera un error o que sus nervios ópticos se regeneraran de alguna manera, el resultado es que nuestra familia sufrió un trauma y un dolor tremendos debido a un diagnóstico erróneo, y quiero saber qué medidas de seguridad fallaron que permitieron que varios especialistas llegaran a la misma conclusión incorrecta sobre la visión de mi hijo. Su exigencia de responsabilidades era razonable, pero la respuesta defensiva del doctor Ramírez reveló la complejidad del error médico y la incertidumbre diagnóstica, que no podía reducirse a una simple narrativa de negligencia o incompetencia. Señor Ashcroft, comprendo su enojo y su deseo de una explicación clara, pero la realidad de la oftalmología neonatal es que la certeza diagnóstica a menudo es imposible y que el desarrollo del nervio óptico en los recién nacidos es difícil de evaluar con precisión porque las estructuras aún están madurando y porque los pacientes infantiles no pueden proporcionar informes subjetivos sobre sus experiencias visuales, explicó el doctor Ramírez. Es posible que lo que interpreté como hipoplasia del nervio óptico hace 6 semanas fuera en realidad una variación normal del desarrollo que identifiqué erróneamente debido a la corta edad de Benjamin y a las dificultades técnicas para examinar los ojos de los recién nacidos. También es posible que sus nervios ópticos estuvieran realmente subdesarrollados inicialmente, pero que luego experimentaran un rápido desarrollo de recuperación durante las primeras semanas de vida, de maneras poco comunes, pero no desconocidas, en la literatura médica. Sin contar con imágenes más sofisticadas del examen inicial, no puedo determinar con certeza qué escenario ocurrió. Su explicación ofreció una explicación médica plausible que evitaba aceptar toda la responsabilidad por el diagnóstico erróneo, sin afirmar que se hubiera producido una regeneración espontánea de los nervios ópticos dañados. Los Ashcroft se encontraron en la incómoda situación de tener que aceptar que tal vez nunca sabrían con certeza si su hijo había recibido un diagnóstico erróneo o si había experimentado una afección médica legítima que se resolvió por sí sola. Independientemente de las explicaciones médicas, lo importante es que Benjamin puede ver y que, de ahora en adelante, lo trataremos como un niño vidente, no como un niño ciego, intervino Miranda, queriendo dejar atrás las recriminaciones y la incertidumbre para centrarse en las capacidades actuales de su hijo. Doctora Ramírez, ¿qué deberíamos observar en cuanto a su desarrollo visual? ¿Existe alguna preocupación sobre posibles retrasos o problemas relacionados con lo que sucedió inicialmente con sus nervios ópticos? Sus preguntas desviaron la conversación de la culpa hacia preocupaciones prácticas sobre la atención y el desarrollo continuos de Benjamin, y la doctora Ramírez pareció aliviada de pasar a un terreno clínico más directo. Según el examen de hoy, la visión de Benjamin parece completamente normal para su edad, y no preveo retrasos en el desarrollo ni problemas persistentes relacionados con su diagnóstico inicial, aseguró el doctor Ramírez. Me gustaría verlo de nuevo en 3 meses para un examen de seguimiento y confirmar que su desarrollo visual progresa con normalidad, pero por ahora lo considero un error de diagnóstico o la resolución espontánea de una anomalía estructural leve, más que una afección médica persistente que requiera intervención o seguimiento más allá de la atención pediátrica habitual. La familia salió de la cita con la confirmación de que Benjamin podía ver, pero sin una explicación satisfactoria de por qué el diagnóstico inicial había sido tan erróneo. Durante las semanas siguientes, lidiaron con emociones complejas sobre la experiencia y su gratitud hacia Keisa, mezcladas con ira hacia el sistema médico que les había fallado de maneras que podrían haber tenido consecuencias devastadoras a largo plazo si su niñera no hubiera sido lo suficientemente observadora como para notar lo que los médicos habían pasado por alto. Keisa, quiero hablar de tu futuro con nuestra familia, anunció Damien una noche después de acostar a Benjamin. Llevas menos de un mes trabajando con nosotros, pero ya has demostrado ser extraordinariamente valiosa, no solo como cuidadora de niños, sino también como persona con una capacidad de observación y un criterio extraordinarios. Miranda y yo queremos ofrecerte un puesto fijo como niñera de Benjamin, con un aumento considerable y responsabilidades adicionales más allá del cuidado infantil básico. Queremos que participes en todas las decisiones sobre su desarrollo, educación y atención médica, porque confiamos más en tu instinto y tu atención al detalle que en expertos acreditados que, a pesar de su costosa formación y sus sofisticados títulos, parecen pasar por alto cosas obvias. Su oferta era, a la vez, un reconocimiento del valor de Keisa y una crítica implícita a la clase profesional,
cuya experiencia había demostrado ser poco fiable frente a la capacidad de observación de una mujer de clase trabajadora, cuya falta de acreditación no le había impedido ver lo que muchos especialistas habían pasado por alto. Señor Ashcroft, me honra su oferta y estoy definitivamente interesada en seguir trabajando para su familia a largo plazo, pero quiero asegurarme de que no sobrevalore lo que hice ni cree expectativas poco realistas sobre mis habilidades, respondió Keisa con cautela. Me di cuenta de que Benjamin podía ver porque pasé horas observándolo atentamente y porque no tenía suposiciones preconcebidas sobre su ceguera que pudieran haber filtrado mis observaciones. Eso no me hace, en general, más competente que los médicos o los educadores. Solo significa que noté algo importante en esta situación particular porque presté atención sin prejuicios. No quiero que empiece a descartar el consejo de expertos en otros ámbitos solo porque los expertos se equivocaron sobre la visión de Benjamin. Su intento de contextualizar su éxito y evitar que los Ashcroft desarrollaran un escepticismo general sobre la pericia profesional reveló su sabiduría al no permitir que un solo ejemplo de observación precisa de un lego se utilizara como arma contra la pericia en general, y Damien apreció su comprensión matizada, aunque mantuvo su convicción de que ella merecía reconocimiento y una compensación más allá del salario estándar de una niñera. Entiendo lo que dice sobre no generalizar demasiado, pero también creo que estás subestimando tu valor, replicó Damien. El hecho de que hayas notado lo que los médicos pasaron por alto no se trata solo de pasar tiempo con Benjamin, sino de tu disposición a confiar en tus observaciones incluso cuando contradecían la opinión experta establecida, y de tu valentía al hablar a pesar de saber que podríamos desestimarte o incluso castigarte por cuestionar el diagnóstico que habíamos aceptado. Esas cualidades de juicio independiente y valentía moral son poco comunes y valiosas, y son exactamente lo que buscamos en alguien que ayudará a criar a nuestro hijo. Así que, por favor, acepta nuestra oferta no porque creamos que eres infalible, sino porque creemos que eres alguien que presta atención y dice la verdad incluso cuando resulta incómodo, y esas son cualidades que queremos que Benjamin aprenda a medida que crezca. Su reformulación de la oferta enfatizó las cualidades de carácter más que solo la capacidad de observación, y Keisa se sintió conmovida al reconocer el riesgo personal que había corrido al cuestionar la comprensión de la familia sobre la condición de su hijo. 3 meses después, la impactante revelación llegó a través de una denuncia anónima a la Junta Médica, la cual expondría la verdadera razón del diagnóstico erróneo de Benjamin y transformaría la comprensión de los Ashcroft sobre lo que realmente había sucedido durante esas primeras y traumáticas semanas de la vida de su hijo. Señor y señora Ashcroft, les llamo de parte de la Junta Médica Estatal para informarles que hemos abierto una investigación sobre el Dr. Ramírez y los demás especialistas que examinaron a su hijo, explicó el investigador durante una llamada telefónica que llegó sin previo aviso. Hemos recibido pruebas creíbles que sugieren que el diagnóstico de ceguera pudo haber sido falsificado deliberadamente, en lugar de ser el resultado de un error diagnóstico involuntario o la resolución espontánea de la afección médica. Sé que esta información será inquietante, pero creemos que tienen derecho a saber que su hijo pudo haber sido víctima de un fraude médico, en lugar de recibir una cura milagrosa. Las palabras del investigador generaron un nuevo vértigo mientras los Ashcroft intentaban procesar la sugerencia de que el diagnóstico de Benjamin no había sido un error, sino un engaño intencional. Exigieron una reunión inmediata para comprender qué evidencia había motivado la investigación y qué posible motivo podría haber tenido alguien para diagnosticar falsamente a su hijo con ceguera. La evidencia que hemos recibido sugiere que la doctora Ramírez estaba recibiendo pagos de una compañía de dispositivos médicos para identificar bebés que pudieran inscribirse en ensayos clínicos que prueban nuevos tratamientos para el daño del nervio óptico, explicó el investigador durante una reunión en casa de los Ashcroft al día siguiente. La compañía tenía dificultades para reclutar participantes para el ensayo porque los casos reales de hipoplasia del nervio óptico infantil son relativamente raros, por lo que supuestamente ofrecieron incentivos financieros a los médicos que identificaran candidatos elegibles para la inscripción. Según el denunciante que nos contactó, la doctora Ramírez diagnosticó a su hijo con ceguera a pesar de que los resultados del examen eran normales para poder inscribirlo en el ensayo y cobrar la bonificación por reclutamiento que ofrecía la compañía. Pero Benjamin nunca participó en ningún ensayo clínico, objetó Miranda mientras intentaba conciliar las afirmaciones del investigador con su recuerdo de los eventos posteriores al diagnóstico. La doctora Ramírez nos habló de tratamientos experimentales en estudio, pero recomendó no inscribir a Benjamin porque, según ella, los tratamientos aún eran demasiado experimentales y tenían posibles efectos secundarios que superaban los beneficios inciertos. Si le pagaban por reclutar pacientes para el ensayo, ¿por qué no intentó inscribirlo? Su pregunta identificó una aparente contradicción en la teoría del investigador sobre el motivo económico del diagnóstico falso,
pero este tenía una respuesta que hacía el plan aún más inquietante que un simple fraude de reclutamiento. Según nuestra fuente, a la doctora Ramírez se le pagó no solo por la inscripción, sino también por la identificación de posibles candidatos, y la cantidad que recibió por la identificación fue lo suficientemente sustancial como para que no necesitara inscribir pacientes para que el fraude fuera rentable, explicó el investigador. Diagnosticaba a bebés con ceguera, cobraba la tarifa de identificación a la empresa del dispositivo y luego desaconsejaba la inscripción en el ensayo para evitar el escrutinio y la documentación que requeriría la inscripción real. La empresa le pagaba por ampliar su base de datos de posibles participantes en el ensayo, incluso cuando estos no se inscribían de inmediato, y la doctora Ramírez se aprovechó de ese acuerdo identificando a niños que en realidad no padecían la afección que el ensayo pretendía tratar. Al parecer, su hijo fue uno de los múltiples bebés diagnosticados erróneamente como parte de este plan, y la única razón por la que usted descubrió la verdad fue porque su niñera se dio cuenta de que el diagnóstico era erróneo e insistió en cuestionarlo a pesar de la autoridad profesional que lo respaldaba. La revelación de que Benjamín había sido diagnosticado erróneamente deliberadamente como parte de un fraude médico, en lugar de ser víctima de un error diagnóstico involuntario, transformó la comprensión de los Ashcroft sobre lo sucedido e intensificó su ira por el trauma que habían experimentado, basado en un engaño intencional y no en la incertidumbre médica o la recuperación espontánea. ¿Cuántos otros niños fueron diagnosticados erróneamente? ¿Cuántas familias sufrieron lo mismo que nosotros porque la doctora Ramírez cobraba recompensas por identificar a bebés ciegos que en realidad no lo eran? Preguntó Damien mientras reflexionaba sobre las implicaciones más amplias del fraude. ¿Y cómo consiguió que otros dos especialistas confirmaran su falso diagnóstico si se trataba de un fraude individual y no de una conspiración coordinada? Sus preguntas sobre el alcance y la mecánica del fraude eran precisamente lo que la Junta Médica estaba investigando, y el investigador reconoció que muchos detalles seguían sin aclararse. Actualmente estamos investigando si los otros especialistas que confirmaron el diagnóstico formaban parte del plan o si fueron engañados por la documentación inicial y los resultados del examen de la doctora Ramírez, que aceptaron sin realizar evaluaciones independientes, explicó el investigador. Es posible que la doctora Ramírez fuera la única responsable y que manipulara a otros médicos para que confirmaran diagnósticos falsos presentando información falsa o engañosa sobre los resultados del examen de Benjamín. También es posible que algunos o todos los especialistas que confirmaron el diagnóstico estuvieran al tanto del fraude y recibieran pagos de la empresa del dispositivo. No sabremos el alcance total de la conspiración hasta que completemos nuestra investigación y entrevistemos a todas las partes involucradas. La investigación de la Junta Médica finalmente reveló que el Dr. Ramírez había diagnosticado falsamente a 11 bebés con ceguera durante un periodo de 2 años como parte del fraude de reclutamiento, y que 2 de los 3 especialistas que confirmaron el diagnóstico de Benjamín conocían y participaban en el fraude, mientras que el tercero había sido engañado con documentación de examen falsificada. La empresa fabricante del dispositivo fue multada con millones de dólares y varios ejecutivos fueron procesados penalmente por orquestar el fraude. Mientras tanto, el Dr. Ramírez y los 2 especialistas cómplices perdieron sus licencias médicas y enfrentaron cargos penales por fraude médico y por poner en peligro a niños que habían sido sometidos a tratamientos e intervenciones innecesarios basados en diagnósticos falsos. Sigo pensando en qué habría pasado si Keisan no se hubiera dado cuenta de que Benjamín podía ver, reflexionó Miranda durante una cena familiar meses después de que el escándalo saliera a la luz. Lo habríamos criado como un niño ciego, lo habríamos inscrito en programas de educación especial, habríamos limitado sus oportunidades debido a una discapacidad que no tenía y potencialmente habríamos perjudicado su desarrollo al tratarlo como incapaz de aprender y experimentar visualmente. El fraude no solo nos causó un trauma emocional, sino que podría haber tenido consecuencias devastadoras para toda la vida de Benjamín si no se hubiera descubierto la verdad en su momento. Su reconocimiento del profundo daño que se había evitado por poco hizo que la familia estuviera aún más agradecida por la capacidad de observación de Keisa y su valentía moral al desafiar el diagnóstico establecido a pesar de los riesgos profesionales y sociales de contradecir a los expertos médicos. Creo que esta experiencia me ha enseñado que la experiencia y las credenciales no confieren automáticamente fiabilidad ni precisión, y que las observaciones y los juicios de la gente común a veces merecen más peso del que solemos darles en una sociedad que privilegia la autoridad profesional sobre la experiencia vivida y la observación directa, reflexionó Damien. Keisa salvó a nuestro hijo del fraude médico no porque tuviera mejor formación que los médicos, sino porque realmente prestó atención sin prejuicios y porque estuvo dispuesta a hablar cuando notó algo incorrecto.
Esa combinación de observación cuidadosa y valentía moral es lo que deberíamos enseñarle a Benjamin a valorar y a practicar a medida que crece en un mundo donde las figuras de autoridad no siempre son confiables y donde a veces lo correcto es cuestionar el consenso de los expertos cuando tus propias observaciones y juicios te dicen algo diferente. Su lección filosófica de la experiencia enfatizó la importancia del pensamiento independiente y la valentía para cuestionar la autoridad en lugar de simplemente acatar la experiencia acreditada. Y Keisa agradeció su reconocimiento de que su falta de formación médica no le había impedido ver la verdad que especialistas altamente cualificados habían pasado por alto u ocultado deliberadamente. A medida que Benjamin crecía y se convertía en un niño sano y vidente que no mostraba efectos por el diagnóstico erróneo temprano, la familia Ashcroft mantuvo una estrecha relación con Keisa, quien de hecho había aceptado el puesto permanente de niñera y se convirtió en su asesora de confianza en todos los asuntos relacionados con la crianza y el desarrollo de Benjamin. Y establecieron una fundación dedicada a proteger a las familias del fraude médico y a empoderar a los pacientes para que cuestionen los diagnósticos y busquen segundas opiniones cuando sus propias observaciones entraban en conflicto con evaluaciones de expertos que podrían estar influenciadas por incentivos financieros o sesgos cognitivos que comprometieran la precisión del diagnóstico.